Hola, soy Gabriel Colchón y les doy la bienvenida a Expreso de Oriente. Vamos con los titulares. El conflicto entre Irán y Estados Unidos se prolonga y Donald Trump parece estancado en una guerra que él mismo empezó. ¿Podrá el presidente estadounidense minimizar los daños y salvar su imagen? Lo analizamos. Gaza bajo presión por el avance silencioso de la línea amarilla. Israel acelera los ataques y redibuja de facto la geografía de la franja, desplazando internamente a los palestinos. Tenemos reporte desde el terreno. 4 años después del asesinato de la periodista Shirin Abu Akleh en Cisjordania ocupada, aún se espera justicia sobre este caso. Desde entonces, Israel sigue siendo el país que mata a más periodistas de forma indiscriminada, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Empezamos hablando de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Las conversaciones entre Washington y Teherán están completamente estancadas, con ambas partes presentando demandas muy alejadas entre sí. En paralelo, Donald Trump se encuentra bajo presión interna, mientras los precios del combustible siguen disparados. Según las últimas encuestas de Reuters e Ipsos, publicados el 11 de mayo, 2 de cada 3 estadounidenses creen que el presidente Trump no ha explicado de manera clara por qué el país se embarcó en este conflicto con Irán. Además, más del 60% de los encuestados afirma que su economía personal ya se está viendo afectada por la subida histórica de los precios de la gasolina. Mientras el mandatario busca una salida rápida que le permita aparecer como el ganador estratégico, se enfrenta a una cúpula dirigente en Teherán que no está dispuesta a ceder. Volver al status quo previo a la guerra parece hoy una posibilidad remota y todo indica que el conflicto podría prolongarse durante varios meses más. Para analizar este complejo tablero, nos acompaña Fernando Camacho Padilla, doctor en historia y especialista en asuntos iraníes. Hola, Fernando, bienvenido. Te pregunto, ¿está Trump estancado en esta guerra en Irán? Sí, claramente está estancado y yo creo que sobre esta cuestión no cabe ninguna duda y todos los analistas estamos de acuerdo. Se confirma que él quería un conflicto rápido, una especie de Venezuela punto 2, dado que el éxito de esa misión evidentemente le generó grandes beneficios, como se ve actualmente lo que ha ido desarrollándose, pero en el caso de Irán pues fue un error de cálculo muy grave y no lo ha conseguido. Le ha generado grandes problemas a nivel internacional, puesto que los países aliados del Golfo Pérsico han empezado a tener desacuerdos claramente fuertes y profundos, puesto que no había un plan defensivo para protegerlos en el caso de una agresión iraní, y por otro lado las grandes consecuencias a nivel nacional que está teniendo. En ese sentido, quiere una salida, lo que pasa es que ya se presenta al presidente como el perdedor de la guerra, está intentando no conseguir algún tipo de negociación que le dé cierta imagen de victoria, aunque le está resultando muy difícil. Entonces, un poco su desesperación es justamente lograr por lo menos mantener una imagen de que el conflicto ha merecido la pena. Fernando, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas e incluso meses? Yo creo que la situación puede tenderse a una extensión de una situación como la de ahora, status quo, de alto el fuego, pero sin paz, durante varios meses más, ¿no? Eso es un poco mi suposición. ¿Qué tipo de acuerdo se va a llegar? Es muy difícil saber. Yo creo que a largo plazo es posible que Estados Unidos rebaje un poco su nivel de exigencias e Irán como consecuencia también, pero me parece que tiene que ser Estados Unidos, desde el punto de vista iraní, que sean los primeros en optar por este tipo de acción. ¿Y cómo esta guerra ha cambiado las dinámicas entre los países de Medio Oriente y especialmente con los países del Golfo? Sí, es una buena pregunta. Desde fuera se tiende a ver a todos los países del Golfo como si fuera un mismo bloque, como si tuvieran intereses en común. Es verdad que a veces los vemos con posiciones compartidas en distintos foros internacionales, pero hay que recordar que en realidad todos ellos también compiten por tener influencia a nivel regional, más allá del propio Golfo Pérsico. Ellos compiten, por ejemplo, en tener influencia en la guerra civil en Yemen, también en algunos países de África, sobre todo lo que sería alrededor del Mar Rojo. Y es ahí donde existen tensiones cada vez mayores entre estos países, ¿no?
desde la primavera árabe hubo un distanciamiento muy fuerte por parte de Qatar con el resto, que luego se resolvió, pero que tuvieron bloqueado por tierra a Qatar, y casualmente fue Irán prácticamente el único país de la zona que permitió suministrarse a Qatar. Y ahora lo estamos viendo con relación a este conflicto. Aquellos que quieren tener una posición aún agresiva frente a Irán, como Emiratos Árabes Unidos, y otros que se están dando cuenta que está degenerando grandes perjuicios, ¿no? Tampoco todos los países del Golfo están de acuerdo con una hegemonía regional de Israel. Ellos también desean una hegemonía regional, o por lo menos una hegemonía balanceada. Se han dado cuenta ahora que dejar vía libre a Israel puede perjudicar notablemente a algunos de estos estados, sobre todo Arabia Saudita, otros también como Egipto, que no tenía relaciones muy buenas con Irán y las ha ido mejorando más recientemente, porque por lo menos Irán contrabalanceaba un poco a Israel en la zona y eso les daba mayor espacio de acción. Por lo cual yo creo que estos países que históricamente desde la revolución han tenido posiciones muy críticas con Irán, ahora están matizando un poco y dándose cuenta que es necesario un mapa más multipolar, digamos, ¿no? Donde el poder esté más balanceado entre distintas potencias y no dejar tanto que sea Israel y Estados Unidos aquellos que controlen el territorio. Muchísimas gracias, Fernando, por tu análisis. Muchas gracias a France 24 por la oportunidad de participar en el programa y un saludo a todos los telespectadores. Vamos ahora a la Franja de Gaza, donde Israel ha intensificado sus ataques y ha emitido nuevas órdenes de evacuación. Según el Ministerio de Salud gazatí, desde que se acordó el cese del fuego hace 7 meses, Israel ha matado a más de 800 personas y sigue limitando la ayuda humanitaria. Además, ahora desplaza hacia el oeste la línea amarilla que separa la zona que controla del resto de Gaza, aumentando su dominio sobre el territorio. Rami Abu-Jamus nos mandó este informe desde la ciudad de Gaza. La guerra continúa en Gaza. La guerra continúa en Gaza. Tal vez la intensidad y el ritmo de los bombardeos bajaron, pero aún hay bombardeos y masacres. Recientemente, al parecer, la nueva política israelí consiste en atacar a la policía de Hamas, precisamente porque quieren sumir a la Franja de Gaza en un caos de seguridad. Este caos de seguridad se convertirá en la ley de la selva. No quieren que haya una policía para que no haya orden en la Franja de Gaza. Al mismo tiempo, están estrangulando el enclave, ya sea por la ayuda humanitaria que entra a cuentagotas, se habla de entre 100 y 120 camiones de ayuda humanitaria que entran al día, o por la ampliación de lo que se llama la zona amarilla. Esta zona ya ocupa entre el 35 y el 40% de la superficie de la Franja de Gaza y está totalmente ocupada por el ejército de ocupación. Hoy la están ampliando poco a poco. Hace unos días esta línea amarilla llegó a lo que se conoce como la calle Salah al-Din, en el centro de la Franja de Gaza. Esta calle corta la Franja de Gaza aproximadamente por la mitad a lo largo. Por eso se puede decir que hoy Israel ocupa aproximadamente entre el 60 y el 65% de la Franja de Gaza. La población está hacinada en campamentos improvisados, lamentablemente en condiciones de vida muy difíciles, sobre todo porque ahora hace mucho calor. Lamentablemente la vida en la Franja de Gaza y en la ciudad de Gaza se está volviendo cada vez más difícil. La gente está viviendo un infierno tal como lo habían prometido los ministros israelíes en su momento. Precisamente estamos viviendo un infierno. Pasamos ahora a Cisjordania ocupada, donde hace 4 años fue asesinada en Jenin la reconocida periodista Shirin Abu Akleh. Su muerte generó una gran conmoción entre los palestinos y en el mundo, pero ninguna investigación ha prosperado desde entonces. Si bien Israel reconoció que es muy probable que uno de sus soldados le disparara en la cabeza de forma no intencional, este incidente no es un hecho aislado. La ONU y organizaciones de derechos humanos acusan a Israel de matar deliberadamente a periodistas y de intentar obstruir y silenciar su trabajo. Veamos el informe. Era una cara emblemática de la cadena Al Jazeera y la voz de los palestinos. Shirin Abu Akleh, palestino-estadounidense de 51 años, era conocida por su cobertura humana del conflicto palestino-israelí. Fue asesinada en Jenin el 11 de mayo de 2022 por un disparo en la cabeza mientras llevaba un chaleco antibalas con la palabra prensa.
Si bien el gobierno israelí inicialmente afirmó que la periodista había sido asesinada por palestinos armados, reconoció después que, muy probablemente, le disparó un soldado israelí. Los testigos presentes aquel día en el lugar de los hechos afirman que Abu Akleh fue apuntada deliberadamente por el ejército de Israel. Sobre la base de esta investigación muy rigurosa, constatamos que los disparos que mataron a Abu Akleh procedían de las fuerzas de seguridad israelíes y no de disparos indiscriminados de palestinos armados. 4 años después, la justicia aún tarda en llegar. A pesar de varias denuncias ante la Corte Penal Internacional, esta no ha abierto una investigación específica sobre el caso. Por otra parte, el FBI no ha compartido avances sobre la investigación que abrió en 2022. El Comité para la Protección de los Periodistas denunció la impunidad de la que goza Israel. El asesinato de Shirin Abu Akleh y la posterior incapacidad para exigir responsabilidades no es una tragedia aislada, es un síntoma de un fracaso sistemático a la hora de proteger a los periodistas que ya ha llegado a un punto crítico. Desde octubre de 2023, Israel ha matado a más de 300 periodistas entre Gaza, Cisjordania ocupada y Líbano, según informa la ONU. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, Israel ha cometido más asesinatos selectivos de periodistas que cualquier otro gobierno desde que la organización comenzó a documentarlos en 1992. Y terminamos en Israel, donde la Comisión Civil del 7 de octubre, encargada de investigar los crímenes perpetrados por Hamas ese día, dio a conocer sus conclusiones en un informe de 300 páginas, basado en 10.000 fotografías y videos y cientos de testimonios. Según la comisión, Hamas llevó a cabo actos de violencia sexual de forma sistemática como táctica de terror durante sus ataques del 7 de octubre y posteriormente durante la captividad de los rehenes. La violencia sexual y de género fue generalizada y sistemática y constituyó un componente integral de los ataques y del trato posterior dispensado a los rehenes. La Comisión considera que la violencia sexual se utilizó para intimidar, castigar, coaccionar y someter a las víctimas, los rehenes, las familias y las comunidades. Por otra parte, el 11 de mayo el New York Times publicó un reporte con entrevistas a detenidos palestinos en el que denuncia una política de violencia sexual sistemática por parte de soldados, colonos y guardias de prisión israelíes contra hombres, mujeres y niños palestinos. El medio estadounidense cita un reporte de la organización Euromed Human Rights Monitor, que además acusa a instituciones médicas y judiciales israelíes de permitir el encubrimiento y la impunidad de los perpetradores de estos crímenes. Hasta aquí Expreso de Oriente. Muchas gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.